Muy buenas tardes a todos, buenas tardes May, bienvenida a la Biblioteca del Congreso, Augusto Roa. Esta es la casa de lectura de investigación de todos los paraguayos a disposición de todo el mundo, una biblioteca abierta que tiene una nueva visión acerca de la gestión que estamos realizando. Voy a cumplir un año aquí con un grupo excelente. La señora Cristina el año pasado me habló de un programa que se inició en los países nórdicos hace mucho tiempo con la denominación de libros vivos, en donde personas de todas las profesiones, de diferentes ámbitos, cuentan sus experiencias, cuentan su vida y hablan e interactúan con la gente, y a lo que le denominamos libros vivos. Este programa también es similar a un programa de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que tiene como un acervo que se llama Memoria del Mundo, en donde donde grababa, mejor dicho, a escritores y a intelectuales. Uno de los tantos programas que yo recuerdo fueron a escritores en la década del 80. Yo no sé si estaba la mamá Armando, que es la poetisa Elsa Wiesel, pero en una de esas escuché a Josefina Pla hablar en 1983. Contaba que la literatura paraguaya era la más reciente y la menos conocida en América y en el mundo, pero era una buena literatura. Entonces eso me llevó a desarrollar este programa que empezamos así en silencio con Cristina Ashwell, y yo le dije, bueno Cristina, tenemos que invitarle a todos y a todas, de todas las profesiones, de todos los ámbitos, personas que puedan interactuar con otras y que a lo mejor su experiencia le pueda servir a otros. Es así que también funcionarios de esta misma biblioteca fueron nuestros primeros invitados, y así comenzamos. Trajimos escritores, historiadores, mucha gente, deportistas. Hoy te tenemos a vos el honor de tenerte aquí, y a muchos amigos. Está mi querido amigo Armando Espínola, a quien aprecio. Y aprecio ¿por qué? Porque yo fui el último alumno de su madre en una escuela de arte que se llamaba Miserere. Su mamá enseñaba arte paraguayo y clásico. Yo empecé a estudiar arte paraguayo porque muy poco se enseñaba y se conocía. Con él se aprendí los pintores clásicos paraguayos y sobre todo de literatura paraguaya que se conocía muy poco, sobre todo la literatura femenina, porque las mujeres han escrito mucho y bien. Entonces, siempre cuando está Armando, yo digo que es un lujo porque me hace recordar de las clases de literatura de su madre, que fue una de las poetisas más buenas que yo conocí en el sentido literario, porque ella no hacía una literatura corriente. Ella hablaba de poemas para otro planeta y tenía una táctica del arte y de la literatura con una visión totalmente estremecedora. Ella podía darte una lección o una cátedra de literatura o de arte en una tarde y no te dabas cuenta del tiempo, ese círculo. Por eso hoy te invitamos, porque sabemos de tu gran personalidad, de tu lucha y de tu alma de ser, que se abre un poco con tu libro Brava. Y bueno, todo el tiempo es para vos. Nosotros solamente te vamos a escuchar, y estás ante la cámara de nuestra biblioteca, en donde esto se quedará guardado, y quizás se van a ver ahora, pero en 100 años quizás alguien va a descubrir y va a querer saber de tu biografía. Qué lindo, qué hermoso, qué gran honor estar acá. Y la verdad me siento muy honrada y me siento muy emocionada porque esa nenita chiquita que escribía a escondidas en su casa, hoy está acá transmitiendo una historia y contando su vida y de alguna manera transformando corazones. Así que eso es muy hermoso. Estoy en un lugar emblemático presentando una parte de mi corazón
Así que estoy acá también para escucharles a ustedes que quieren saber de mí. Así que acá estoy. Qué suerte. Queremos saber un poco acerca de la impronta de cómo quisiste que te vea o te recuerde la gente ahora en el presente y por qué del libro, por qué el de escribir y publicar. Bueno, esa es mía, después usted puede preguntar todo. Sí. em, este libro es autobiográfico y comienza con un hecho histórico para Paraguay, que fue el primer secuestro extorsivo que tuvimos en Paraguay. Fue en 1973. Duncan Martin. Duncan Martin, exactamente. Duncan Martin era el segundo después de mi papá en jerarquía, en los cargos que tenían en ese momento. Después se supo que a quien querían secuestrar era mi padre. En el libro explico que no se le decidió secuestrar a él porque mi papá siempre iba armado. Era la época de la guerrilla en Paraguay y en toda esta parte de América. Y el siguiente que seguía, lastimosamente, fue él. Fue secuestrado. Y en ese momento en el que fue secuestrado, mi papá estaba como al mando de las negociaciones, digamos, porque era al que le tocaba hacer eso en el puesto en el que se encontraba. Y mi mamá estaba embarazada de mí. Y yo siempre escuché la historia de que yo estaba en la panza de mi mamá durante el secuestro. Y mi mamá siempre me repetía la frase, fue una época de mucho miedo. Yo me sentía paralizada. Sentía que nos íbamos a morir en cualquier momento, estábamos amenazados. Y crecí con esa historia. Y creo que la historia hizo clic en mí recién muchos años después de mi diagnóstico de esclerosis múltiple y de sentirme paralizada dentro de mi cuerpo y entender que capaz algo de esa panza atemorizada tenía que ver también con mi diagnóstico actual, ¿verdad? Eh, Escribo desde chica, siempre vivía muy lejos, vivía en Ceballos Cue, que hoy no es tan lejos, pero antes era lejísimo. Con el tráfico sigue siendo lejos. Sí, pero No, te entiendo, te entiendo. claro, era camino de arena, era monte, estaba la comunidad Macá allá y la otra comunidad allá, y, o sea, era un lugar como perdido, ¿te acordás, Armando? Eh, y los compañeros no venían a hacer las tareas a casa, habían esas cuestiones así, era lejos. Y yo estaba mucho tiempo sola. Eh, Era hija del medio, dos hermanos más, arriba y abajo. Eh, y algo que hacía mucho era jugar con mis muñecas y escribir. Escribía, dibujaba y leía un montón. Me encantaba hacer eso. Eh, y era como, escribir era como el lugar donde podía de alguna manera drenar todo eso que me pasaba. Esas cuestiones de chica, pero también estaban como los miedos, las alegrías, las cositas que uno va viviendo. Eh, y bueno, fueron pasando los años y siempre me acompañó un cuaderno, siempre. Eh, Hasta que después, a los 40 años, vino el diagnóstico de esclerosis múltiple y creo que el cuaderno se fue llenando con más cosas. eh, y empezaron las redes sociales como un cuaderno diferente donde volcar también lo que me pasa y de alguna manera tener que curar también ese contenido que el cuaderno en sí, al cual el cuaderno en sí no se expone, ¿verdad? Que es la mirada del otro. Pero de alguna manera vi que en las redes sociales
yo podía como contar mi vida, compartir con los otros y el otro también compartirme lo que estaba viviendo. Y empezaron las preguntas como, ¿y cuándo vas a publicar un libro? Y yo pensaba, pero es que el libro siempre existió, pero no sé si me animo como a contarlo, a publicarlo. Eh, y después decidí que realmente era momento de abrir mi corazón y de contar mi historia, porque lo que está acá de ninguna manera está en las redes sociales, es algo mucho más profundo, mucho más crudo, eh, donde abro mi corazón de otra manera, sin filtro. Eh, es crudo, pero no es burdo. Eh, es sin filtro porque el que ve un reel de 30 segundos en el Instagram o en las redes sociales tiene como una mirillita mía, pero el que tiene Brava eh, lo tiene por una razón, o porque decidió leerlo, porque se lo regalaron y porque entiende el proceso que hay dentro de esta historia. Ese proceso no se puede ver en un reel. Así que, bueno, esta, como yo digo, Brava no es la historia de una persona con esclerosis múltiple, Brava es la historia de una mujer eh, que se descubre, que se revalora, que se resignifica y que de alguna manera quiere entregar al otro herramientas para que el otro también pueda hacer lo mismo con su vida si es que así lo desea. En este proceso de escribir Brava, que me tomó 6 años, lo empecé en el 2018 y lo terminé como varios en medio de la pandemia, en mayo del 2020. Terminé el manuscrito en 2 años. Dije, ya está. Y ahí le di a 10 personas de mi entorno, personas que sabían que me iban a... ¿Sí? Y le dije, bueno, necesito que lean y que me den su feedback. Meses después, yo me fui a Uruguay, país donde vivían mis padres, ya habían fallecido ambos. Era fines del 2020, unos meses después de terminar este manuscrito. Me fui a Uruguay, iba a entrar, iba a hacer una gestión y iba a salir. Ese era el plan. Avisé a mi oficina acá, soy de profesión diseñadora gráfica, en ese momento era gerente de marketing de una empresa, y dije, me voy a Uruguay por 10, 15 días y vuelo. Y nunca volví. Y no volví por esto, por, porque el mar me sanó, porque el mar me mostró otra cosa, porque en Uruguay me di cuenta que podía empezar de vuelta, que en Uruguay no, nadie se maquilla, nadie se arregla, a nadie le importa quién sos, qué tenés. Y, y yo quería empezar de vuelta. Así que me despojé de todo, literalmente, como viajaba por 15 días, yo tenía 2 shorts, un champión, una camisa y un jean, porque estábamos en plena pandemia y no se salía. Entonces yo sabía que yo no iba a tener nada que hacer socialmente, digamos, ¿verdad? Y me fui dando cuenta que no necesitaba nada más. O sea, eh, realmente ese país, que pudo haber sido otro, pero fue ese, me sanó. Eh, Me encontré con un clima muy favorable para lo que tengo porque el calor me hace muchísimo daño y ahí hace frío siempre. Eh, las calles son aptas para caminar, por lo menos en la ciudad donde vivo. Eh, el nivel de estrés es prácticamente nulo. Es como
o sea, hay memes sobre los uruguayos sobre eso, ¿verdad? No se estresan. Entonces me encontré como en una situación, qué lindo este lugar para recalcularme y para empezar de cero. Así que agarré ese manuscrito que había terminado en el 2020 y lo empecé a ver con otros ojos, porque ese primer manuscrito terminado en mayo del 2020 estaba lleno de culpas a los otros, al Estado que no te provee el medicamento, al ex que te hizo tal cosa, a la familia que te hizo esto, al que no te pregunta cómo estás. Y en Uruguay entendí a través de una mentoría y un trabajo de desarrollo interior eh, cuán responsables somos de lo que nos pasa. Y que probablemente lo que el otro nos está haciendo tiene que ver con algo que nosotros no solucionamos dentro nuestro. Entonces volví a plantear el manuscrito y ahí me tomé 4 años más de escribir y reescribir y reescribir y reescribir, contando con amor la historia. En medio de ese proceso yo dije, yo quiero que mi libro sea eh, editado por Penguin Random House. Era lo que tenía en mente, lo que soñaba. Eh, Así que en esos 4 años donde yo estuve revisando el material, también empecé a hacer la búsqueda porque quería que esa editorial me, me, me publique, ¿ok? Lo conseguí, pero no lo conseguí porque eh, el libro fue editado por Caligrama Editorial, que es del grupo Penguin Random House, y la editorial es para editores nobles que nunca han impreso nada, ningún libro. Y bueno, Caligrama está en España, tiene su sede en Sevilla. Sí, conozco. Tuve el gusto de estar ahora en mayo con ellos. Entonces ellos originariamente editaron mi libro, yo les mandé el manuscrito y yo compré un paquete de ellos que incluye algo que se llama el informe editorial, ¿sí? Sí. El informe editorial quiere decir que vos le mandás, este libro hoy tiene 374 páginas, pero originariamente tenía 500, ¿sí? Vos le mandás tu manuscrito y ellos te entregan un informe editorial que tiene 8 páginas de un PDF. Pero no es que te pasan en la página tal, falta el acento tal o no. Lo que te pasan es un informe como por áreas, donde te dicen, por ejemplo, profundidad de la historia o desarrollo de los personajes. Son como temas, ¿sí? Y dentro de ese informe había 2 cosas que me habían llamado la atención. Lo otro era como solucionable, pero habían 2 cosas. Uno era profundidad de ciertos temas. Yo contaba por arriba ciertos dolores míos, porque a pesar de que estaba en un lugar seguro, donde sabía que alguien iba a comprar el libro, de qué sé yo todavía no lograba destrabar mi corazón de quiebres que aparecen acá, de cuestiones de niña, de dolores. Entonces, lo contaba por arriba para que el lector de alguna manera construya la historia. Pero eso no es de una mujer brava. Entonces, yo tenía como que profundizar el dolor, contar lo que estaba pasando, no burdamente, como te estoy diciendo, Sí. sino contame ahí, y realmente qué pasó, qué te produjo eso, qué sentiste. Entonces eso fue como la primera llamada de atención que me había pasado como en la editorial. Y la segunda llamada era desarrollo y descripción de los personajes.
Porque claro, yo hablaba de mi papá asumiendo que todos sabían cómo era mi papá, pero es como una cuestión natural que uno tiene, Claro. ¿verdad? Entonces, si me permite, Sí, por favor. Eso es lo que queremos. entonces, cuando hablo de mi papá, y disfruté muchísimo esa parte, lo que hice, lo que me permitió esos 4 años que me tomé para reformular el manuscrito fue y hacerlo justamente en Uruguay, en la casa donde ellos vivían. Fue como traer todos esos recuerdos y poder plasmarlos con muchísima fidelidad. Qué interesante. Entonces, yo puedo contarte que mi papá tenía un bigote grande. O puedo decirte esto. Papá tenía un bigote imponente, como un gancho de esos que usan en la carnicería para colgar los cortes. Era grueso, intenso, como un felpudo que saludaba desde una oreja a la otra. Porque sí, el bigote no era de esos normales, sino como él, único. Bigote sería el código que usaba mi hermano tucumano para referirse a él. Era la señal para que los hermanos desapareciéramos cuando él volvía del trabajo o para contarnos entre nosotros algo a escondidas. Usaba siempre un sombrero enorme que le daba un manto de misterio y respeto, de caminar lento y en suspenso. Pisaba fuerte adrede, como si intentara hacer temblar el piso mientras él entraba en escena. Su voz gruesa y potente, ese a veces hablar pausado como si estuviera haciendo cuenta regresiva al tic-tac de una bomba a punto de estallar. Él y su cuerpo de torre. Él y su a veces manera hiriente de referirse a mamá, a la gente que progresaba en la vida, al que simplemente estaba haciendo algo que él no sabía hacer, descansar. Todo lo hacía notar con su calaña despectiva, con su tono desde arriba. Todo le molestaba, todo le irritaba. Cuidado con ese. Te guillotineaba emocionalmente su altura, su voz, su poder económico, su fuerza mental, como esas puertas que se estampan de golpe en medio de una tempestad. Ese era papá. Wow. Qué linda ¿Era descripción. así? Armando lo conocía. En serio. Pues vamos, yo quiero preguntar después al terminar, porque No, por favor, No, no a quiero preguntar. monologar, no. Vos sabés que te voy a contar una anécdota que ahora ya están muertos todos. Hay un libro muy interesante que lastimosamente en Paraguay, yo agradezco que hayas publicado en una editorial en Paraguay. Para darle contexto, se publicaba muy poco después de la Revolución del 47 y antes incluso de la guerra, todos publicaban folletos. La Academia Paraguaya de la Historia, hoy que es una gran biblioteca, tiene una gran biblioteca, recibió en donaciones grandes bibliotecas y entre ellas venían los folletos. Hoy se hizo un compendio de la folletería de eso y salió muchísima información porque no había papel, no había tinta, la gente no te iba a comprar un libro, entonces publicaban en forma de folleto. Pero más adelante se fueron a publicar un libro, las escritoras y escritores se hacían de pecho corazón y publicaban y salían 300, 200 ejemplares. En una de esas tiradas, en la década del 90, un ex sacerdote psicoanalista que después se fue a vivir a Roma, un paraguayo, publica un libro que se llama Mi padre y yo, que me recuerda mucho. El padre Ángel Zaguayanes, que vivió consternado durante mucho tiempo porque él fue sacerdote por su papá, porque como el papá era musulmán, pensaban los niños, le hacían bullying desde chico y le decían, tu papá va a ir al infierno, tu papá va a ir al infierno. Y siempre él eso lo guardó.
y pudo liberarse cuando el Papa Juan XXIII le recibió en audiencia y le dijo, yo voy a orar hoy por tu papá y por vos. Estuvo un tiempo en Roma mal, siguió medicina y él fue uno de los amigos de Chiquitunga, nuestra beata, y fue compañero de mi abuela, Ángel Zaguá. Y bueno, se dejó el sacerdocio y siguió la medicina y fue un gran psicoanalista. Pero en algún momento tienen que leer ese libro que lastimosamente en nuestro país se publica con una tirada siempre chica, pero es el vínculo que tenemos con nuestros padres. Se llama Mi Padre y Yo. Qué Es una hermoso. experiencia que Maggie tiene. Y la última y te dejo, porque vos sos nuestra estrella. Elsa Wiesel me decía, porque yo era adolescente cuando estudiaba arte, y yo le decía, Elsa, hay tantos problemas en el arte en el Paraguay. Y ella me decía, ¿sabes qué, José? Cuando yo tengo muchos problemas, o cuando existen eso, los problemas los transformo en poesía. Y escribía. ¿Verdad? Qué linda anécdota. Cristina, preguntaba lo que querés preguntar. Es muy lindo todo lo que contaste sobre tu papá, pero me estoy preguntando quién era él. ¿Algo de la Lievi? Sí, Ah, ¿era inglés entonces? no. Era... Mi papá era argentino, pero después se nacionalizó paraguayo. Hablaba guaraní como un nativo más, hablaba Sí. perfecto guaraní. Y él trabajaba en la Y él trabajaba en la Lievi. Liebix, La Lievi. llegó a ser gerente general de la Liebix, pero en el momento del secuestro era gerente administrativo y Martín era gerente de estancias, creo. Claro. Así creo que fue. De hecho, yo pongo al final del libro todas las notas con las referencias biográficas y también el libro está en versión Kindle, entonces pueden ir directo ahí a todos los links. Y a Duncan Martin. No, yo sé, yo también, yo soy diseñadora gráfica, yo quiero el papel, Todos queremos el papel. pero para que sepas, está todo bien como justificado, ¿verdad? Porque es algo que justamente no quise dejar a la deriva. Quise como que esté todo bien anotado ahí. Yo lo conocí, yo conozco a la familia de Maggie, la conozco a ella desde niña. Y su padre, don Fernando Leri, era el gerente general de la Liebig. La casa de Maggie era la Casa Alta, en el barrio inglés de Ceballos. Fue que yo también conocí de niño porque mi abuelo, padre de mi madre, fue contador general de la Liebig. Y conocía yo el barrio inglés y la Casa Alta era objeto de reverencia porque era donde vivía el padrino, el capo de Tuticaca. Y don Fernando era impresionante en todo sentido. Él era hasta, te diría, histriónico en la forma de captar la atención, Sí. tener una autoridad, porque la Liebig era un imperio. Tenía miles de empleados y en el campo todo, y don Fernando... 11, 12 estancias creo que era. Sí, don Fernando controlaba todo, era el mayor exportador del Paraguay, no sé, más de la mitad de las exportaciones paraguayas era la Liebig. Y tenía un bigote, yo ya grande, seguía impresionado por su bigote, porque era un bigote que le partía de la patilla. Daba una curva ascendente en la mejilla y se unía debajo de la nariz. Y tenía además un lunar en el labio inferior, y era una figura, creo que mucho tenemos en común, casi todos, y yo particularmente con Maggie, en el sentido de que mi papá también era una figura Sí. Que yo veneraba, admiraba, temía. Él era un héroe de guerra, un científico, un hombre que sabía hacer todo, cazador, pescador y todas esas cosas, y que yo siempre pensé que jamás iba a satisfacerlo, que yo era una especie de caricatura de lo que él, que nunca podría ser ni la sombra de lo que él era. Y es difícil crecer bajo un árbol tan grande, es muy difícil. Y yo seguí odontología para complacer a mi padre.
no tuve el coraje que tuvo Maggie, porque yo quería seguir derecho en realidad, pero no quería desilusionarlo a mi padre. Bien. Y Maggie fue mi paciente cuando era una niña. Y toda su familia los conozco tan bien. Sí, es cierto. Y la madre de Maggie también, otra persona impresionante. Una mujer inteligente, talentosa, culta, fina. Y Como May. una mujer empresaria, que en el Paraguay era muy raro en aquella época. Y una empresaria exitosa, independiente completamente. Y yo lo veía ahí, a sus hermanos, a Fernando, a Pancho y a Maggie. Maggie siempre fue una persona excepcional. Y yo la conocí y conocí la casa, la piscina, los juegos. Cuando ella tenía una hermana mayor, Digo, con quien yo tuve una amistad casi romántica, Mari, que nos dejó muy joven. Y eso también me impresionó mucho, porque fue uno de los primeros golpes de ese tipo que yo veía. Yo vivían mis padres, vivía toda mi familia y todos mis amigos, nadie se había ido todavía. Fue la primera vez que, en fin. Y estábamos hablando, y el libro de Maggie me atrapó, me impresionó. Crecí en una casa donde hablar correctamente y escribir correctamente era un acto de mínima educación. Hablar mal el español era concebido como tirar basura a la calle o algo así. Con el mismo respeto también por el guaraní y por cualquier cosa, que mi papá también hablaba magníficamente como el papá de Maggie. Entonces leer este libro fue para mí una experiencia fantástica. Primero, lo bien escrito que está. No solo la corrección de la sintaxis, el ritmo, la respiración, la forma de captar el alma de los protagonistas, de cada uno de ellos, porque reconocía a muchísimos allí, aunque les cambió los nombres, como les decía. Y sobre todo, pasar esa etapa que todos tenemos y que antes era yo soy una especie de generación intermedia. Mi papá nació en 1910, yo no les cuento cuándo. Y en que la crianza y las cosas y las relaciones eran tan diferentes. Sí. Se tendía a meter bajo la alfombra de la casa todas las cosas que pasaban que pudieran chocar con la imagen de perfecta armonía que debía proyectar una familia decente. Y me encantó que Maggie levantó esa alfombra también. Y que su familia sigue siendo, a mi ojo, siempre una familia decente y ejemplar, y ahora mucho más. Porque hablábamos con Verónica, y Verónica creo que me dijo que hablar de ciertos temas y escribir sobre ciertos temas requiere mucho coraje y que sana. Y acá quiero decir, de las dos formas, sana escribir sobre estas cosas, pero también con signo de admiración, Maggie. Y qué sana que sos. Qué sana que sos para enfrentar todo eso. Y para sacar y poner todas esas cosas que todos tenemos guardado bajo 7 llaves. Y que sacar y poner sobre la mesa y decir, está acá, es la realidad, igual nos amamos, igual nos queremos, no hay nada en esto. Y que cosas que de repente te quedan, por supuesto todo el mundo te hablará. ¿Qué cortocircuito de comunicación habrá ocurrido en ese incidente de niña que haya conducido a un tratamiento así de esta cuestión? ¿Qué mal contado, qué falta de comunicación? No sé si tu hermano con tu mamá con tu papá contigo, pero que llega en un momento que uno piense, si se hubiera hablado un poco más, qué diferente hubiera sido. Entonces, ya, tremendo discurso, mi mamá. Discúlpenme. No, Quiero es decir un placer que escucharte, hermano.
Para mí el libro de Maggie fue una revelación, no solamente de una escritora excepcional. Estoy seguro que vas a cosechar mucho como escritora, sino de una persona maravillosa, maravillosa en el mejor sentido. Y qué sana que sos. A pesar de tu M y de tus limitaciones aparentes físicas, sos probablemente una de las personas más sanas que sos. Wow. Es que yo digo que vino una enfermedad a sanarme. Eso siento. Y gracias. Gracias. Para los que no leyeron Brava, Aún no. yo cuento, hablo de 3 quiebres, ¿sí? Yo soy coach ontológica. La ontología trabaja desde el ser. Y el coach ontológico ayuda a las personas a poder llegar a sus objetivos, entendiendo qué pasa en su realidad y viendo de otra manera su realidad. Y en el coaching hablamos de situaciones como quiebres, ¿sí? Son quiebres, porque uno vamos a imaginarnos, va manejando tranquilo y no piensa en lo que está haciendo, uno va manejando hasta que ¡pum! Pasa algo, se cruza un niño, una persona, un gato, un perro, alguien, y ahí uno tiene como que reformular eso. Ese es un quiebre. Entonces en Brava yo hablo de 3 quiebres que tuve en mi vida, que son como, eran los que venían una y otra vez a mi mente. Pero 2 de esos quiebres tienen que ver con cuestiones de abuso. Y yo les dije que terminé el primer manuscrito en mayo del 2020 y que le di a 10 personas. Y 2 de las personas a las que le di el manuscrito fueron mis hijas. Y mis hijas recién ahí se enteraron de esos quiebres. O sea, yo nunca les hablé de eso porque no podía hablar, y de hecho creo que solamente lo puedo escribir, no lo puedo hablar. Y a eso se refiere Armando, por eso digo, para los que no leyeron, tengo un hermano mayor y tengo un hermano menor, y nos llevamos 2 años, y con mi hermano menor es con quien más simpatía siempre tuve, como desde chico, siempre fuimos más compañeros, qué sé yo. Él leyó Brava cuando recién salió, cuando se publicó en Amazon, mandó a traer el libro, todavía no existía en Paraguay, y me contó un tiempo después que se devoró el libro en una noche, que terminó a las 7 de la mañana, furioso. Le llamó a 2 personas de su equipo más cercano, son su pingui y su cerebro, y le dijo: ¿por qué puta madre publicó este libro? ¿Y por qué cuenta esto? ¿Y por qué? Porque estaba muy enojado. Estaba enojado por estos 2 quiebres que cuento en la página 40, no en la página 374. No le molestó el libro. Entonces, estas 2 personas le dicen: ¿qué es lo que te molesta? Y él dijo: el no haber estado ahí para ella. El enterarme recién ahora, a través de un libro impreso, que yo no estuve ahí para defenderle, para estar con ella, para ayudarle, para qué sé yo. Pero eso no era el objetivo de mi libro. El objetivo de contar la historia, primero, es un acto de liberación mío. Por eso es que siempre digo lo de la foto de la tapa, ¿verdad? De decir, bueno, yo quiero poner sobre la mesa esta situación, porque todos o casi todos de alguna manera
tenemos una parte vulnerabilizada, ¿verdad? Una parte vulnerabilizada, algo que se nos rompió, que alguien vino y despojó de alguna manera, llámese lo que sea. Y qué bueno poder traer el tema a la mesa y conversar sobre eso y que el otro también pueda abrir su corazón conmigo, con el libro, con su cuaderno, con su terapeuta, con el sacerdote, con quien sea, y de decir, bueno, no estoy solo, a mí también me pasó esto. Así que fue bueno y siento hoy como también un gran acto de bravura el poder hablar de eso y el poder abrir la puerta para que otro también converse sobre eso. Es eso. Interesante. Don Oscar, Gracias. ¿quiere preguntar algo? Sí, yo tengo que preguntar. Una vez curada, usted como señala, ¿verdad? Está curada. Y nos pone muy contentos. ¿Cómo ve cómo es su relación con la sociedad, si está tan enferma? La sociedad violenta, deshonesta, un montón de situaciones que no están bien. ¿Cómo se inserta en esa sociedad? En nuestra sociedad. Porque imagino que se tiene una hoja de ruta personal bien clara, pero afuera está todavía muchas cosas que no están tan bien en nuestro país, que todos sufrimos. Queremos curar también. Gracias. Estoy pensando. Tal vez lo que estás viendo de mí es mucha luz, pero tengo también mis sombras. Y elijo ver lo que está afuera, ¿sí? Afuera del mundo maravilloso, como algo que también me está mostrando algo que yo tengo que resolver. Es lo que recién mencioné. De hecho, antes de venir acá hice un video que voy a subir hoy que habla de eso. Yo estoy vamos a decir que estoy en una situación donde no se me está proveyendo del medicamento que legalmente me corresponde, ¿sí? Yo puedo tomar dos actitudes, ¿sí? Una es reaccionar mal a eso que está pasando, culpar al Estado, culpar a quien sea, ¿sí? Es que el gobernante de turno, es que los políticos, es que esto que se está haciendo, no agarre solo esta parte y después me perjudicas. No, tranquila. Yo puedo tomar esa actitud, pero yo ya conozco qué me produce en la práctica tomar el otro tipo de actitud. Una actitud mucho más positiva y mucho más centrada en el amor y en la responsabilidad y no en la culpa. No es que vivo en un mundo fantástico, sino que pienso sobre lo que está pasando y ahí acciono desde un lugar que no es la rabia ni el resentimiento ni el echarle la culpa al otro. Hay infinidad de desgracias por todas partes. Ayer yo estaba en el Instituto de Medicina Tropical porque ahí me goteó mi medicamento. En este momento estoy con algo que se llama un brote en la esclerosis múltiple. Es la aparición de síntomas que se dan en la enfermedad, ¿sí? Entonces me gotean cada tanto cortisona para bajar la inflamación. Al lado mío, es decir, lo que me estaban pasando, no sé,
habrá sido un costo ínfimo el que me goté en la cortisona. Estaba en el Instituto de Medicina Tropical. Al lado mío estaba un paciente de esclerosis múltiple al que le estaban goteando el mismo medicamento que yo me goteo cada 6 meses. Es gracias a una ley que existe en Paraguay que le da cobertura a todos los pacientes de esclerosis múltiple, ¿sí? Gratis. Diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. A esa persona vino la enfermera y le dijo: solo quiero que sepas que te están pasando por vena, y le trajo la hoja, 128 millones de guaraníes. Entonces yo te pregunto, ¿cómo puedo ver solamente el vaso medio vacío? Yo sé que hay infinidad de cosas malas, mal hechas. La propia enfermera no tenía jabón para lavarse las manos en ese momento, pero hay como, no sé, hay tantas cosas así lindas que podemos ver, ¿entendés? Entonces es como que, ¿cómo enfrento yo? O sea, yo enfrento igual que vos probablemente, o sea, viendo lo bueno que hay y entendiendo lo malo que hay, pero tratando de hacer algo, no tirándole la culpa al otro. O sea, ¿cómo puedo yo desde mi lugar de alguna manera colaborar con eso? ¿Te respondí? Totalmente. Gracias. Pero eso perdón, lo que le estaba diciendo era en una manera de sacarle la cara, porque tiene mucho que ver con la manera en que le dice, ¿verdad? No. Le dijo, tipo, quiero que se... No, es una enfermera amorosísima. No. Es una enfermera... Como siendo valorada, ¿verdad? Así, No. Le dijo, quiero que sepas que es como ponerte orgulloso. Sí. Bien, Es un medicamento súper caro. sí. Cada 6 meses. Es una quimioterapia que nos pasan cada 6 meses. Y Una metáfora positiva. es una metáfora positiva. Así como también yo estoy comprometida, enfocada y decidida a que en este país exista algo que se llama el Fondo Nacional de Recursos, que existe en papeles, pero no existe en la práctica. Existe en papeles porque me estoy encargando de investigar sobre eso. En Uruguay, el Fondo Nacional de Recursos te aplica tu droga para la esclerosis múltiple, o si vos emborrachado chocaste en la moto y perdiste una pierna, te ponen la prótesis. O sea, si vos necesitas un marcapaso en el cerebro, ahí está el Fondo Nacional de Recursos, pero se pagan los impuestos, se pagan las contribuciones, se paga el BPS, que es el IPS allá. O sea, todos aportan con conciencia porque saben que el Estado va a responder. Y es algo que yo digo, somos un país súper rico, porque sí, porque se sabe, y creo que eso puede hacerse realidad algún día acá para bien de todos, para que todos podamos tener una salud digna y pronta y lista, así como la educación. Yo puedo agregar algo. Adelante. La verdad es que Maggie no solamente es una gran motivadora, sino que también es una activista, y ella fue la que impulsó esta legislación, y creo que podemos mirar como esa enfermera, y yo entiendo la mirada de ella, desde donde ella lo dijo, desde el momento de decir, mira en dónde estamos comparado con dónde estábamos. Sí. No es regodearnos y fingir de que todo está bien. No está bien. Yo tenía un seguro privado de salud. Tuve un pequeño accidente y me fracturé el peroné. Bueno, y mi señora, yo le digo, llévame al sanatorio más cercano acá, porque tenía una gran cobertura. Me llevo, me sacan una radiografía, me dicen, no, está todo bien. Y después me dolía, y yo dije, esto no está bien. Y llévame otra vez. Y me dijo, yo ya no te voy a llevar allí, porque yo no entiendo allí. Ella, su padre es un asegurado IPS, yo soy asegurado IPS, me dijo, te voy a llevar a IPS. Y yo, con ese prejuicio ignorante que tenemos todos,
¿Qué me va a llevar aquí IPS? La gente se mueve en los pasillos. Nunca más tuve seguro médico. IPS es algo maravilloso. Sí, sí, Es algo increíble. En enfermedades catastróficas te da una cobertura total. sí, Yo que ya tengo edad, conozco gente de 85 años que recibe diálisis en IPS. Vos te vas a Cuba o a Brasil y a los 45 años no te dializan. Está fuera del sistema, exactamente. Tenés 45 años, tenés una falla renal, morite, man, es así la vida. Tenemos muchos avances. ¿Qué pasa? De repente me voy a IPS a retirar mi remedio y me dice, tal está en falta. Sí, nos faltan muchas cosas. Yo soy opositor, no, o sea, opositor a este gobierno y del partido opositor, soy liberal. Y encuentro muchas cosas que corregir. Pero tampoco no puedo cerrar mi ojo que ve un ojo ve la realidad de lo que hay y otro ojo ve la realidad de lo que falta. No puedo negar lo que hay. Yo creo que con ese ojo, con esa mirada, la enfermera le dijo, te están poniendo 128 millones y en parte gracias a Maggie. Y realmente las leyes existen. Lo que no existen son los recursos, por lo que dijo Maggie. Los impuestos de Paraguay, seamos sinceros, son bajos. Cuando pago a mí me duele muchísimo, porque pago impuestos. A Pero mí mi papá también. decía, sí, pagas impuestos porque estás ganando plata. Sí, pero no sé dónde se va la plata que gano. Mi contador me dice que gano bastante plata, pero no basta. Entonces, realmente yo entiendo lo que le dijo la... sí, lo dijo con amor, ¿eh? Sí, sí, Lo dijo con amor, tipo, mira, campeón. Sí, exactamente. Y yo te felicito por lo que hiciste y que sigas con esas iniciativas. Y te digo algo para que vos lo transmitas también. Lo primero que tenés que hacer es un amparo. Y con una orden judicial te tienen que dar el medicamento. Y otra cosa que yo descubrí en el IPS, que no sé si está bien, si está mal, si está pésimo. Si vos le tratás bien a la gente, ellos te tratan bien. Y si vos sos un pelotudo que te vas a decir, yo te pago el sueldo a vos, atendeme fulana, yo creo que en la computadora tienen un código con una P de pelotudo y te tratan como un pelotudo. Pero si vos le tratás bien y sos amable con la gente... es la ley, es la ley del espejo. Sí, Es así, es lo que la le estaba hotelería diciendo es al mala, señor. los asientos son malos, los pisos están rotos, pero el personal siempre me ha tratado, y que no me conocen, porque por supuesto no hay nadie de mi edad para que me conozca, me ha tratado súper amable, no, no tengo nada que decir. May, yo tengo una pregunta, Dime. y se lo comentaba anteriormente. Yo regalo Brava. Me parece que entre tantos regalos que se pueden traer de Amazon, de China, de donde sea, Brava es una manera de tirar esa agua en la cual te sumergís y nos ayudas a sumergirnos. Para mí leer Brava fue navegar y fluir, porque de verdad que la manera en que está narrada, más allá de lo que yo le conozco a Maggie de manera personal, quería que nos cuentes qué es el agua para vos. O sea, cómo el agua también, y nosotros vivimos rodeados de agua, pero no le damos la importancia que vos le das al agua estando allá. El amor por el agua nace en mi casa de Ceballos-Cue, en esa piscina que estaba diciendo Armando. En Paraguay siempre hace calor y en Ceballos-Cue siempre estábamos en la piscina. Y, y era un momento que yo recuerdo de mucho silencio y era un mundo muy mío. Y fíjate que siempre yo estoy hablando del silencio y la soledad, ¿verdad? Y recuerdo a mamá tomando sol ahí, o a papá, o mis hermanos, pero yo estaba ahí abajo del agua y sintiendo esa fluidez y esa libertad en el cuerpo. Y te hablo siendo niña, que hoy lo siento con este cuerpo no tan fluido, con este cuerpo ya más debilitado, más endurecido. Entonces, creo que esa sensación se fue pasando por mi vida siempre
y sigue hoy. Y tengo la gracia de vivir enfrente mismo al mar. Tengo la gracia de poder meterme al agua las veces que quiera, en piscina o en piscina para practicar natación o en el mar para nadar. Y es en el agua donde no siento ninguna discapacidad, donde no estoy luchando contra la gravedad, donde no me caigo, no me tropiezo, donde fluyo y me siento libre, libre de verdad. Hoy estaba contando a alguien que me estaba preguntando cómo es nadar en aguas abiertas y le dije lo más fascinante de nadar en aguas abiertas que no ves el fondo. Y me dijo, vos estás loca, ¿verdad? Yo me muero si no veo el fondo. Y no sé, a mí me encanta eso, me encanta. Es alucinante, o sea, vos sabés lo que es, estás en el medio del mar, no hay de dónde agarrarte, o sea, no hay un borde, no hay una escalera para salir. Y es un power que sentís ahí, de vos con tu cuerpo, también con tu responsabilidad, ¿verdad? Porque tampoco es lanzarte. Pero con tu cuerpo, con tu mente, con lo que vos te decís, con esa idea que construís de vos, con ese cuerpo que construiste para poder nadar ahí, estás llegando de un lugar a otro. Es temerario, pero es precioso. Me encanta. May, yo debo interrumpir porque la biblioteca se cierra. Ay, perdón. No, tranquila, es nuestra... Sí, pero Como yo estoy lo que acá... has compartido es maravilloso y da para rato. Muchas gracias. Tengo una pregunta capciosa, A ver, porque tengo un acta preparada. sí, ¿Vos vas a donar ese libro a la por biblioteca? supuesto. Muy Por bien. supuesto. Muchísimas gracias desde ya. Entonces, La otra pregunta, sí, ¿nos permitís que en nuestras redes pongamos tu libro? Pero por favor, Muy arróbenme, publíquenme, pónganme en Sí. colaboración, y algo que promocionenme. quiero comentar, May, yo pienso que se necesita mucho coraje para escribir un libro. Y vos lo tenés. A corazón abierto lo compartiste con nosotros. Y venir acá a compartir con nosotros, todos extraños, es una maravilla. Y todos te agradecemos. Nosotros fuimos tus lectores de ese corazón tan lindo que tenés. Muchas Gracias, gracias a ustedes. May, nosotros a todos nuestros invitados le damos un certificado de gratitud por libros vivos. Y este es el tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias.